Bienvenidos una vez a su canal de salseo y drama predilecto, el lugar donde el termo superíndice 3 metro del espectáculo siempre marca alerta roja. Abru superíndice 3 chense los cinturones, porque hoy, ay Dios mío. Hoy tenemos una bomba a tu superíndice 3 mica que va a pulverizar los cimientos de la faru, dula turca. Mis queridos, no estuven eso más menos ando, lo han leudo perfectamente en el tutulo, ande y querem. Explotan. Y como si eso no fuera suficiente para un infarto colectivo, examantes se animan a revelar la verdad, sin filtros ni tapujos. Asu que preparen las palomitas de mouth, el tu copyright turco bien cargado, el cafú copyright, o lo que sea que les sirva de combustible para aguantar la tensión superíndice 3N porque como diruan por au, esto se pone bueno, buenusimo. Ya todos estamos al tanto que Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, a que su amor, ese que pareco ha sacado de un cuento de hadas, trascendió superíndice 3 la pantalla chica gracias a la mega exitosa serie, Senu con diéresis al Capm, donde nos vendieron la ilusio superíndice 3N del amor verdadero, de las almas gemelas conectadas por el destino, del dichoso felices para siempre. ¡Ay, el amor! Pero como suele pasar en estos casos, la cruda realidad resulta superíndice 3 ser mucho más enrevesada que un culebro superíndice 3N venezolano. Después copyright ese de un noviazgo de ensueu más menos o un tour constante rodeado de flashes de paparazzis y portadas de revistas que juraban amor eterno, la relación superíndice 3N se vino abajo, se desmoronó superíndice 3, dejando a miles de fans desconsolados y con el corazón superíndice 3N hecho aún más menos a ICOS. Desde entonces, mis queridos, hemos sido bombardeados con rumores jugosos, especulaciones de todo tipo, indirectas sutiles. Pero, seamos honestos, nada realmente concreto. Ambos, como los profesionales que son, han mantenido un silencio sepulcral al respecto, alimentando a UNMUDS la curiosidad morbosa del público. Hasta ahora. Porque hoy, mis adorados chismosos, vamos a bucear en las profundidades abisales de esta ruptura amorosa gracias a declaraciones explosivas, dignas de un reality show, de personas muy, pero muy cercanas a la pareja. Lo adivinaron, ex amantes de Ande y Kerem, dispuestos a confesarlo todo, sin miedo a las represalias ni a las consecuencias. Prepárense para el shock. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este mar de intrigas digno de una novela de Agatha Christie, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Si les gusta el salseo, el drama, la controversia, y estar al día con las últimas noticias calientes del mundo del espectáculo, este es, sin duda alguna, su lugar en el mundo virtual. No se pierdan ni un solo vídeo. Asu que ya saben, voto superíndice 3 en el rojo, campanita activada para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo, y a formar parte de esta gran familia chismosa que no se pierde ni una. Ahora mis valientes, agárrense fuerte porque despegamos. Vamos a empezar con Kerem Bürsin. Y no nos vamos a centrar en sus últimos proyectos cinematográficos, sino en su pasado amoroso, ese que siempre intenta mantener oculto bajo 7 llaves. Rumores como les decua siempre han existido, pero hoy vamos a escuchar la versión superíndice 3N de primera mano, sin intermediarios, de una exnovia que ha solicitado permanecer en el anonimato, a la que por motivos obvios, llamaremos Seu más menos ahorita X. El misterio se cierne sobre nosotros. Seu más menos ahorita X nos asegura con una voz temblorosa pero firme, que Kerem es un hombre encantador, carismático hasta la mu copyright dula, y un verdadero galu, N de telenovela. Sin embargo, según ella, su principal talu superíndice 3N de Aquiles es su incapacidad, casi patolu superíndice 3 jica, para comprometerse realmente con una persona. Kerem ama la atención superíndice 3N, le encanta ser el centro de todas las miradas, y disfruta mucho coqueteando con otras mujeres. Durante nuestra relación superíndice 3N, siempre sentí que estaba buscando algo que no se conformaba con lo que teníamos. Era como si siempre estuviera esperando a que llegara alguien mejor, afirma, Seu más menos ahorita X, con un tono de resignación superíndice 3N. Pero acu viene lo jugoso, la carnaza que tanto nos gusta. Seu más menos ahorita X también copyright N menciona que Kerem tiene una personalidad bastante egoku copyright trica, casi narcisista, y que a veces le costaba mucho ponerse en el lugar de los empatizar con sus sentimientos. No estoy diciendo que sea una mala persona, ni mucho menos. Es muy divertido estar con diéresis copyright L, te hace reura carcajadas,
pero a la larga, su egocentrismo puede ser agotador. Necesita mucha validación superíndice 3N externa, que la gente le diga lo guapo y talentoso que es, y eso puede ser difícil de sobrellevar en una relación superíndice 3N. Te sientes como si estuvieras compitiendo constantemente con su ego, confiesa. Estas declaraciones obviamente hay que tomarlas con pinzas, no podemos olvidar que vienen de una expareja y es natural que haya cierto resentimiento acumulado. Sin embargo, estas palabras coinciden con algunos rumores que ya circulaban por los mentideros de Estambul sobre la personalidad de Kerem. ¿Podría ser esta la clave para entender su ruptura con Hande? ¿Podría ser que su egocentrismo fuera demasiado incluso para la bella actriz? La incusuperíndice 3 Nita sigue en el aire. Ahora, cambiemos de tercio y centrémonos en Hande Erupa Rafael. La actriz, conocida por su belleza deslumbrante y su innegable talento, también Copyright N ha tenido su cuota de relaciones amorosas tormentosas antes de Kerem. En este caso vamos a escuchar a Seumas Menosori, un exnovio de Hande que también Copyright N ha preferido mantenerse en el anonimato para evitar represalias y el escarnio público. Seumas Menosori describe a Hande como una mujer ambiciosa, trabajadora incansable y muy enfocada en su carrera profesional. Hande siempre ha sabido lo que quiere, y no tiene miedo de luchar por ello, de pisar a quien tenga que pisar para conseguir sus objetivos. Desde el principio, supe que su carrera era su prioridad número 1, y que yo, como pareja, siempre estaría en un segundo plano. No estoy diciendo que eso sea malo, cada uno tiene sus prioridades, pero su puede ser difícil de gestionar para una relación superíndice 3N, explica Seumas Menosori con un tono de decepción superíndice 3N. Pero aquí viene la parte muy de ese jugosa, el meollo del asunto. Seumas Menosori afirma que Hande tiene una fuerte necesidad de control y que le gusta tener las riendas de todas las situaciones, incluyendo, por supuesto, su vida amorosa. Hande es muy independiente y le gusta tomar sus propias decisiones, sin consultar a nadie. A veces puede ser un poco difícil para su pareja, porque sientes que no tienes voz ni voto en la relación superíndice 3N, que eres un mero espectador de su vida, confiesa. Además Seumas Menosori también Copyright N menciona que Hande puede ser un poco celosa, y que le cuesta confiar plenamente en su pareja, incluso cuando no hay motivos para ello. No digo que sea una persona tu superíndice 3 psica, pero su tiene ciertos celos irracionales que pueden generar conflictos constantes en la relación superíndice 3N. Necesita sentirse segura y amada constantemente y a veces puede ser difícil cumplir con sus altas expectativas, asegura. Al igual que con las declaraciones de Seumas Menosori X, hay que tener en cuenta que estas palabras provienen de un exnovio despechado y pueden estar teumas menos idas por el resentimiento. Sin embargo, también Copyright N coinciden con algunos rumores que circulaban por los pasillos de los estudios de televisión superíndice 3N sobre la personalidad de Hande. ¿Podría ser esta la clave para entender su ruptura con Kerem? ¿Podría ser que su necesidad de control y sus celos terminaran por asfixiar la relación superíndice 3N? La pregunta sigue sin respuesta. Pero la cosa no termina aquí, mis queridos. Porque ambos, tanto Seumas Menosori X como Seumas Menosori coinciden en un punto crucial, la presión superíndice 3N medio tica, ese monstruo de 1000 cabezas que devora a las parejas famosas. Ambos afirman que la relación superíndice 3N de Hande y Kerem fue sometida a una presión superíndice 3N constante, asfixiante, por parte de los medios de comunicación superíndice 3N y los fans obsesionados. La gente tenía unas expectativas irreales sobre su relación superíndice 3N. Querían que fueran perfectos, que fueran como sus personajes en la serie. Eso es imposible de mantener en la vida real, es como pedirle a un actor que viva permanentemente metido en su papel, dice Seumas Menosori X, con un tono de frustración superíndice 3N. Hande y Kerem estaban constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento que Aquan era analizado y criticado hasta la saciedad. Eso es muy difícil de sobrellevar para cualquier pareja, y Moon S.A.U.N. si son Ju superíndice 3 Venes y Estu N empezando sus carreras. La presión superíndice 3N medio urtica puede ser devastadora, aún más menos AD Seumas Menosori con un tono de preocupación superíndice 3N. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión superíndice 3N, al meollo del asunto. ¿Fue la presión superíndice 3N medio urtica la principal causa de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿O fueron sus propias personalidades, sus problemas de compromiso, sus celos y su egocentrismo los que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N?
La verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Probablemente fue una combinación superíndice 3n de todos estos factores. La presión superíndice 3n medio urtica implacable, las expectativas irreales de los fans, las personalidades egoku copyrightricas de ambos, sus problemas de compromiso, sus celos. Todo esto contribuye superíndice 3 a que la relación superíndice 3n se deteriorara progresivamente y, finalmente, llegara a su inevitable fin. Además, no podemos olvidar que ambos son superíndice 3 venes, estuvieron en la cima de sus carreras y se encuentran en un momento clave de sus vidas. Ambos estuvieron buscando su lugar en el mundo, definiendo sus prioridades, y es posible que no estu copyright n preparados para una relación superíndice 3n seria y comprometida, que exige sacrificios y renuncias. En definitiva, la ruptura entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia triste, pero también copyright n muy común en el mundo del espectáculo. Dos personas que se enamoran, se ilusionan, pero que no logran superar los obstáculos que se les presentan en el camino. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, las expectativas y la cruda realidad no coinciden. Hemos escuchado las versiones de los examantes despechados, hemos analizado los rumores que circulan por los mentideros de Estambul, y hemos intentado desentrar más o menos los motivos ocultos de la ruptura entre Hande y Kerem. Pero al final, solo ellos dos conocen la verdad. Y quizás nunca la sepamos por completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos empedernidos. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sin tapujos de la ruptura entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Recuerden que estas son solo especulaciones y rumores, y que la verdad puede ser mucho más compleja y enrevesada de lo que imaginamos. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje al corazón superíndice 3n de la Faru, Dula turca. Espero que hayan disfrutado del salseo y el drama tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Q copyright creen que fue lo que realmente causó superíndice 3 la ruptura entre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica fue el factor determinante? ¿O creen que sus propias personalidades, sus problemas y sus inseguridades fueron las que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leer sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo de salseo y drama. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es bueno pero siempre con respeto y un toque de humor. Hasta la superíndice 3 cima.